Ya la idea de hoy es que entonces hagamos dos sesiones en una, que hablemos un poco de la política exterior rusa y un poco de la política exterior de Oriente Medio en esta sesión de clase de hoy. Eh, pero antes, como siempre, pues vamos a arrancar con nuestra sección de análisis de prensa. No sé quién quiera o quienes quieran participar. Dos, tres personas con una noticia muy corta, muy resumida sobre los hechos que les han llamado la atención de los últimos días. Bueno, como parece ser que ninguno tiene una noticia que compartir, vamos a pasar directo con la clase de política exterior de Rusia. Quiero saber ustedes qué tanto saben de Rusia antes de empezar precisamente a hablarles de Rusia. Entonces, ¿quién quiere responder estas preguntas? ¿En qué continente queda Rusia? ¿Cuál es la capital de Rusia? ¿La moneda de Rusia? ¿El presidente de Rusia? Y la forma de gobierno que hay en la República, en la Federación Rusa. Entonces, son 5 preguntas. Vamos a dividirnoslas entre las 4 personas que tienen la mano levantada. Entonces, Ashley, la primera pregunta. Rusia pertenece a dos continentes, Asia y Europa. Muy bien. Camila, ¿cuál es la capital de Rusia? Moscú. Muy bien. Andrea, ¿cuál es la moneda de Rusia? Andrea. Ay, qué pena, profe, pensé que tenía el micrófono encendido. El euro, creo. No, señorita, la moneda de Rusia no es el euro por 2 razones. Uno, porque Rusia no está en la Unión Europea. Creo que eso ya lo habíamos Ya, profe, hablado el reblo. en alguna clase. Y dos, porque las relaciones entre Rusia y la Unión Europea no es que sean muy buenas. Es el rublo ruso. Esteban, ¿cómo se llama el presidente de Rusia? Vladimir Putin. Vladimir Putin. Y por aquí tiene la mano levantada Verónica. ¿Qué forma de gobierno hay en Rusia, Verónica? Federal. Es una república federal. Muy bien, creo que la información básica de Rusia la tienen todos bastante clara. Como siempre, antes de empezar a hablar de la política exterior de un país que no conocemos, es importante hablar un poco sobre él. Y entonces por eso quiero que hablemos un poquito sobre la madre Rusia. Rusia es el país más extenso del mundo en términos geográficos, tiene una superficie de cerca de 17.098.000 kilómetros cuadrados, lo que equivale a más de la 9ª parte de la tierra firme del planeta. Su capital, como lo dijeron ustedes, es la ciudad federal de Moscú, con una forma de gobierno de república semipresidencialista federal que está formada por 85 sujetos federales o estados, como lo llamarían en algunos países. Es el 9º país más poblado del mundo, tiene cerca de 147 millones de habitantes y ocupa toda la parte norte de Asia y cerca del 40% de Europa Oriental, por lo que, como dijo Ashley, es un continente es un país que se encuentra en 2 continentes y que por eso también tiene una gran variedad de climas, relieves, ecosistemas, etcétera, etcétera, etcétera. Para entender la historia de Rusia, pues, o sea, un poco de historia no nos viene mal para entender la historia de un país tan complicado y para conocer a un país tan complejo. Entonces, la historia de Rusia realmente comienza con los llamados eslavos orientales, que emergieron como un grupo que fue reconocido en Europa entre los siglos III y VIII de nuestra era. Fue el primer estado de los eslavos orientales, la Rus de Kiev, en lo que hoy es Ucrania, que surgió en el siglo IX y más exactamente en el año 988, adoptó el cristianismo ortodoxo como forma de religión. Más tarde, la Rus de Kiev, por diferentes conflictos internos, se desintegró y se convirtió en pequeños estados feudales, de los cuales el más poderoso fue el Principado de Moscú, que se convirtió en el principal eje del proceso de reunificación ruso bajo el mando de la familia Romanov. En el siglo XVIII, el país ya se extendió mediante la conquista, la anexión y la exploración a varios territorios, convirtiéndose en el tercer imperio más grande de la historia después del Imperio Español y del Imperio Británico, al extenderse desde lo que hoy es Polonia hasta lo que hoy es el Océano Pacífico y Alaska. Como ustedes saben, Alaska era una posesión rusa, una posesión
que en su momento los Estados Unidos le compró a la Federación Rusa. Hoy Rusia ha tenido mucho poder e influencia en el mundo. Primero, cuando fue el Imperio Ruso, es decir, entre 1618 y 1918. Después, más o menos son 300 años de historia. Después, como el país más importante de lo que se conoce como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, entre 1945 y entre 1918 y 1990, y después, pues hoy en día, en nuestros días, desde el 90 por acá, como la Federación Rusa. Entonces, esos son precisamente los tres grandes momentos históricos que hay que conocer para entender la política exterior de Rusia. El primer momento, entonces, es el Imperio Ruso, que duró desde 1613 hasta 1917, más de 300 años, que comenzó con el reinado de Miguel Romanov en el año de 1613, convirtiendo a Rusia en una monarquía absolutista, cuyos gobernantes más importantes fueron, entre otros, Pedro el Grande, Iván el Terrible y Catalina la Grande. El final de la familia Romanov, o el final del Imperio Ruso como lo conocemos, vino en el marco de la Primera Guerra Mundial, cuando la Revolución de Octubre triunfó y obligó al último zar ruso, Nicolás II, a abdicar y a ceder el poder a los socialistas encabezados por Vladimir Lenin y Ilich Lenin. Entonces, estos son como los tres gobernantes más importantes de la Federación, de la Rusia zarista, de la Rusia monárquica. Miguel el I, que fue con quien inició toda la historia de la familia Romanov. Pedro el Grande, que fue como quien consiguió más triunfos políticos y militares en términos de anexión de territorios. Y Catalina la Grande, que fue la primera mujer en gobernar o en ser zarina de todas las Rusias y en meterse de lleno en la carrera política o en la pelea política en un país tradicionalmente dominado por hombres. Y este es Nicolás II, el último zar de todas las Rusias, y su familia, conformada por la zarina Alejandra y sus 4 hijos, el zarevich Alexei y las 4 grandes duquesas Olga, Tatiana, María y Anastasia, poco antes de ser asesinados por los socialistas, por los soviéticos en la Revolución de Octubre. Como es muy largo de contarles la Revolución de Octubre, solamente les voy a contar que la Unión Soviética nace propiamente dicha en 1922. Lo que ustedes conocen como Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, nace en 1922. ¿Por qué en 1922? Aunque la revolución fue en 1917. Porque digamos que entre 1917 y 1922 hubo un proceso de reorganización interno del país que evidentemente llevó a la disolvencia del Estado monárquico, como se conocía, y el nacimiento de un Estado socialista, comunista que iba bajo los preceptos de lo que decían Lenin, de lo que decían Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Pero la revolución no empezó en 1917, la revolución realmente empezó en 1825, que llevó al fin de la servidumbre o de la esclavitud en esa época, y después en 1861 siguieron las inconformidades. Entonces esto llevó a que ya entrados los años 1900 y con el preludio de todo lo que estaba pasando en la Primera Guerra Mundial en el resto de Europa, en la ciudad de San Petersburgo, que en ese entonces era la capital del país, pues se decidieran a montar unos grupos, una revolución que fue la revolución de los bolcheviques, que estaba dirigida por Vladimir Lenin, quien hasta ese entonces estaba en el exilio, pero volvió y tomó el poder con su más ferviente seguidor, Joseph Stalin. Entonces, digamos que la revolución empezó en 1917, pero no fue hasta 1922 cuando se asentaron propiamente los socialistas o los bolcheviques en el poder, convirtiendo el país en un país absolutista, totalitarista, pero ya no bajo el mando de un rey o una reina, en este caso un zar, sino bajo el mando de un gobierno de civiles. Liderado por estas dos personas, por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Vladimir Lenin,
y por su sucesor, Iosif Vissarionovich Dugashvili, mejor conocido como Iosif Stalin. Entonces vamos a ver un poquito cómo fue la Revolución Rusa, que dio nacimiento a lo que ustedes conocen como la Unión Soviética, que se terminó convirtiendo en el segundo hegemón del sistema internacional entre los años 40 y los años 90. La Revolución Rusa es un movimiento político, social y económico que estalló en el año 1917 en el Imperio Ruso. Este episodio, por las trascendentales consecuencias que derivaron de él, es considerado como uno de los más grandes acontecimientos de la época contemporánea. La consecuencia fue el derrumbe de la dinastía de los zares, herederos de los emperadores romanos, lo que significó la abolición del sistema absolutista y despótico hasta entonces imperante. La revolución trajo consigo como resultado un gobierno de corte comunista dirigido por Vladimir Lenin. Las consecuencias que motivaron la Revolución Rusa fueron: primera causa. Rusia estaba en guerra con Alemania, se trataba de la Primera Guerra Mundial, entonces llamada la Gran Guerra. Las constantes derrotas que estaban sufriendo los ejércitos rusos en la guerra y las numerosas bajas llevaron al descrédito a los Romanov, la última dinastía zarista, con Nicolás II a la cabeza. Años antes, en 1905, tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. Segunda causa. Rusia sufría una aguda crisis económica con escasez de alimentos para la población, que sufría una terrible hambruna. Era un país eminentemente rural y atrasado. La organización social de Rusia estaba basada en la más absoluta desigualdad, distinguiéndose dos clases sociales bien marcadas: la nobleza y el pueblo llano, casi todos campesinos. No existía prácticamente clase media. La tercera causa la encontramos en la esposa del zar Nicolás II, la emperatriz Alejandra, de origen alemán, tremendamente impopular y enemiga de cualquier reforma favorable al pueblo. Un año antes habían asesinado a Rasputín, médico y asesor de la emperatriz. Estas causas, unidas a un invierno muy duro, fueron el detonante que hizo saltar la revolución. Vamos a distinguir dos fases dentro de la revolución en el año 1917, la Revolución de Febrero y la de Octubre, que en realidad se produjeron en marzo y en noviembre, ya que Rusia se regía por el calendario juliano en vez de por el calendario gregoriano, como el resto del mundo. La Revolución de Febrero se inició con una huelga espontánea de los trabajadores de las fábricas de la capital, Petrogrado, hoy San Petersburgo. Los días siguientes, las huelgas y manifestaciones se generalizaron por todo Petrogrado, y la tensión fue en aumento. Las manifestaciones cada vez fueron más multitudinarias. El ejército no contó con los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, tuvo que abdicar. El primer episodio de la revolución se había saldado con más de un centenar de víctimas, principalmente manifestantes. La caída rápida e inesperada del régimen suscitó en el país una ola de entusiasmo y un sentimiento de liberación. Un gobierno provisional sucedió al poder absoluto rápidamente. Este gobierno lo acabaría encabezando Alexander Kerensky. Estas primeras semanas llenas de esperanza y generosidad fueron muy pacíficas, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. No hubo represalias contra los antiguos siervos del zar. Se decretó libertad de prensa, de reunión y se permitió la entrada de exiliados políticos, entre ellos la entrada del revolucionario Vladimir Lenin, que vivía en el exilio. Las posiciones se empezaron a mover. Los soviets, que eran asambleas populares de obreros, soldados y campesinos, en un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar diversas milicias. La masa de trabajadores y campesinos se politizaba. El pequeño partido bolchevique, liderado por Lenin, quien impuso una radicalización estratégica, se hizo portavoz del creciente descontento general y se convirtió en depositario de las aspiraciones populares. Con sus grandes dotes de oratoria, comenzó a defender los postulados de Karl Marx, para sustituir el capitalismo por un nuevo sistema socioeconómico socialista e instaurar la dictadura del proletariado. Un frenesí por dialogar y exponer ideas se instaló en la sociedad. El gobierno de Kerensky cada vez era más impopular, incapaz de hacer reformas, se distanció de la población. Se siguieron mandando tropas para luchar en la Primera Guerra Mundial. Esto desencadenó revueltas populares. El gobierno provisional optó por la represión y comenzó a perseguir a los opositores. Lenin y León Trotsky planearon el derrocamiento del gobierno provisional para instalar el sistema comunista. Si la Revolución de Febrero fue un levantamiento espontáneo, en la Revolución de Octubre se podría hablar de un golpe estratégico organizado por Trotsky y Lenin contra el gobierno provisional. En la Revolución de Octubre, en Petrogrado, los soviets se apoderaron de los puntos estratégicos de la capital y asaltaron el Palacio de Invierno, derrocando al gobierno provisional. Lenin anunció 3 medidas: una paz inmediata,
un decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos y la formación del Soviet de Comisarios del Pueblo, o Sovnarkom, que organizaría unas elecciones para elegir a una asamblea constituyente. El partido bolchevique de Lenin resultó derrotado en las elecciones. Lenin mandó disolver la asamblea, democráticamente elegida al estar en minoría. Esto desembocaría en una guerra civil. Los bolcheviques crearon la Cheka, una organización de inteligencia política y militar para aplastar cualquier tipo de disidencia. Sus métodos de represión no se limitaron a detenciones y fusilamientos en masa, sino que utilizaron brutales métodos de tortura. Aparecieron los primeros campos de concentración. El terror rojo había comenzado. En 1918, el que fuera zar de Rusia, Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, que se encontraban recluidos en una mansión de los Montes Urales, fueron masacrados por un grupo de revolucionarios. La guerra civil que enfrentó al ejército rojo de Trotsky contra el ejército blanco se saldó con la victoria del ejército rojo. Se había impuesto el leninismo y la dictadura del proletariado. Se formó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. El país estaba profundamente tocado. Una terrible hambruna mató a más de 5 millones de personas. Se pusieron en marcha una serie de reformas. El partido es dirigido de forma vertical, de arriba hacia abajo. El nuevo estado consiste en una pirámide de soviets en donde realmente el partido decide y los soviets votan lo que ha dicho el partido. En 1922, un Lenin enfermo deja su puesto. Se inicia una disputa por la sucesión entre Trotsky, el creador del Ejército Rojo y la cabeza más brillante del partido, y otros cabecillas. En 1924 muere Lenin. Iosif Stalin, un hombre al que todos habían infravalorado, se impuso contra todo pronóstico, y sería el sucesor de Lenin. Trotsky fue expulsado del partido y finalmente asesinado. Stalin impuso un gobierno totalitario y sangriento y elevó a la Unión Soviética a la categoría de gran potencia política, económica, científica y militar del mundo. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas duraría hasta el año 1991. Todo lo que pasó para llegar a eso, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que fue partícipe en la Guerra Fría. La Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, económico, social, militar y sobre todo informativo, que se inició en 1945 cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, un enfrentamiento liderado por 2 grandes bloques, el bloque occidental o capitalista liderado por los Estados Unidos de América y el bloque oriental o el bloque del este socialista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS. Hay quienes dicen que la fecha de inicio de la Guerra Fría es inmediatamente después de que termina la Segunda Guerra Mundial, en 1945, otros dicen que realmente fue en 1947, pero se denomina a esta Guerra Fría porque ninguno de los 2 bloques tomó acciones directas en contra del otro. Es decir, nunca hubo realmente enfrentamientos directos entre ambos bloques. Como lo vieron en el video, pues Stalin sucede a Lenin en el poder. Stalin muere en marzo de 1953 y realmente no había un sucesor aceptable en las toldas del Partido Comunista para hacerle sombra a Iosif Stalin. Entonces, digamos que hubo una lucha de poderes ahí en el poder y en 1956 toma el poder el señor Nikita Sergeyevich Khrushchev o Nikita Khrushchev, como lo conocemos en este lado del mundo. Como lo conocemos en este lado del mundo, pues Nikita entonces toma el poder en Rusia y es quien sigue como todos esos años más álgidos de la Guerra Fría, que fue entre los 60 y los 80 más o menos. Sí, Ashley, en ese punto las relaciones internacionales rusas se basaban en la dominación de los sistemas políticos, económicos y sociales que tenían a su alrededor por políticas muy nacionalistas y por políticas muy cerradas. Es decir, Rusia no era un país en ese momento o hasta ese momento no era un país muy abierto en sus relaciones internacionales. Era muy difícil, digámoslo así, tener relaciones internacionales con un bloque al que además era duramente criticado por los Estados Unidos, por sus tendencias totalitaristas y por los grandes poderes como lo eran Inglaterra y Francia en ese momento. La Guerra Fría, pues entonces, digamos que se trasladó a
a otros aspectos, y es que internamente Rusia estaba muy mal. Realmente internamente Rusia estaba muy dividido. Nikita Khrushchev decidió hacer reformas en la agricultura, reformas en los sistemas de administración del país. Se deterioró la política exterior, con las relaciones con China, que estaban ahí como en una tensa calma. Las relaciones con Estados Unidos llegaron al punto más bajo, que fue la crisis de los misiles de Bahía de Cochinos en Cuba en 1962. Entonces, el Partido Comunista destituyó a Nikita Khrushchev en 1964. Después de eso tomó el poder Leonid Brezhnev hasta el año 83, que fue otro fracaso porque Brezhnev fue el que llevó a la Unión Soviética a la invasión en Afganistán, a la guerra con Estados Unidos en Afganistán, y ya empezó un deterioro político y un deterioro de las relaciones sociales en la Unión Soviética, que llevaron a que muchos líderes políticos de los países que eran parte de la Unión Soviética, como por ejemplo Lech Walesa en Polonia, empezaran a pedir independencia para sus pueblos. Después de Brezhnev, el poder lo toma a finales de los años 80 el señor Mikhail Gorbachev, y Mikhail Gorbachev llevó a la Unión Soviética a dos grandes cambios o a dos grandes nuevas políticas, la perestroika y el glasnost. La perestroika, que fueron una serie de reformas económicas que se llevaron a cabo dentro de la Unión Soviética para precisamente recuperar la economía nacional que estaba en franca decadencia. Rusia era un país muy tecnificado en temas militares y en temas científicos, pero realmente a nivel de la vida social, es decir, a nivel de la economía del pueblo, de la agricultura y demás, Rusia era un país muy atrasado respecto de su principal competencia, que eran los Estados Unidos. Y el glasnost fueron una serie de reformas políticas que se hicieron en el país o por las que Gorbachev trabajaba mucho y que iban ligadas a precisamente buscar la transparencia en las acciones públicas y sobre todo en el proceso que ya se veía venir desde el año 80, y era que todos los países que hacían parte de la antigua Unión Soviética se querían separar de él, empezando por Ucrania, Polonia y otros. Entonces digamos que el gobierno de Gorbachev fue el gobierno que finalizó un poco con la Unión Soviética. Claro, es correcto, ya Gorbachev y los líderes del Partido Comunista, del Partido Socialista Ruso que estaban en el poder, ya no estaban pensando en la era de la Unión Soviética, ya sabían que la Unión Soviética se venía abajo, tenían que empezar a pensar en términos de, bueno, ya no es un tema ideológico porque pues claramente estamos perdiendo la batalla contra el capitalismo, sino un tema de geoestrategia, un tema geopolítico. Vamos a ver un poquito cómo fue la Guerra Fría y que nos cuenten sobre todo qué pasó en la crisis de los misiles de Bahía de Cochinos. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas, políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt
como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva, en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores, que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió, y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario.
Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Con Estados Unidos como ganador de la Guerra Fría, a la República, a la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy Federación Rusa, no le quedó más que reagruparse, que reordenarse y tratar de resurgir de las heridas. Así es como a mediados del año 90, Rusia emergió como una democracia multipartidista con gran variedad de actores políticos, en donde Boris Yeltsin ganó las elecciones presidenciales, las primeras libres que se hacían en la antigua Unión, y ganó mucho prestigio al mostrarse como un demócrata, pero no le llevó mucho tiempo. Las crisis políticas, las crisis económicas no lo mantuvieron mucho tiempo en el poder, solo más o menos unos 10 años. Y en 1999, el 31 de diciembre de 1999, quien era su primer ministro, tomó el mando del país, el señor Vladimir Putin, antiguo funcionario del KGB, antiguo jefe de la agencia de espionaje rusa que surgió después de la Guerra Fría, y en el 2000 pues ganó las elecciones, y lo que sigue de ahí en adelante es historia conocida para todos. Entonces el último presidente, por decirlo así, o el último presidente de la Unión Soviética y primer presidente de la Federación Rusa fue el señor Boris Nikolaevich Yeltsin, quien dimitió en el año 99 y le dejó el poder al señor Vladimir Vladimirovich Putin, quien desde el año 2000, es decir, hace más de 20 años, está dominando la escena política, económica y social de la Federación Rusa. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, ¿todo claro? Todo claro. Después de haber conocido un poco la historia de Rusia, pues quiero contarles cómo es la política exterior de la Federación Rusa. Y es que la política exterior de Rusia tiene 5 principios fundamentales. El primero y más importante es el relanzamiento del país como una potencia global. Rusia quiere mostrarle al mundo que porque se acabó la Unión Soviética no quiere decir que el país no sea una potencia. Entonces todos sus esfuerzos políticos, todos sus esfuerzos económicos, todos sus esfuerzos militares, todos sus esfuerzos en la gran variedad, en términos de la gran variedad de recursos naturales que tiene, pues están destinados a relanzar al país como una potencia global. Se centra también en la predominancia que tiene y en el dominio global que tiene de recursos gasíferos y petroleros, en términos de que Rusia sabe que Europa, y no solo Europa, sino muchos otros estados, pero sobre todo los más importantes de la Unión Europea, le hace Francia, le hace Alemania, le hace España, son dependientes de su petróleo y de su gas natural, sobre todo en tiempos como los que corren ya casi de invierno. Su estrategia geopolítica: Rusia entendió que su ubicación geográfica es supremamente importante y eso le permite generar relaciones basadas en la importancia geográfica que tiene su territorio, con una política para sus aliados y para sus detractores que se llama una política de sticks and carrots, o una política de zanahoria y garrote, en donde te premio si te portas bien, te castigo si te portas mal. Y por supuesto, al igual que el otro hegemón del sistema internacional de su época, a Rusia no se le ha olvidado que el hard power es supremamente importante y que mediante el hard power
puede lograr muchas cosas. Rusia sigue creyendo que mediante el hard power puede volver a tener dominación global. Entonces la política exterior de Rusia se basa en un modelo que es el modelo del águila bicéfala o del águila de dos cabezas. El águila de dos cabezas está, esa águila tiene dos cabezas, una cabeza que es el presidente de la república, es decir, el señor Vladimir Putin, quien es el jefe del Estado, quien es el que tiene el mando del país a nivel político, a nivel económico y a nivel militar, y por supuesto a nivel de relaciones internacionales, y la otra cabeza es la del primer ministro, que es el jefe del gobierno. Entonces, en una república como la Federación Rusa, las funciones se distribuyen de manera tal que el primer ministro es como el encargado de los asuntos locales y el presidente se encarga del resto, digamos, de la representación internacional y de ser la cara del país ante el mundo. Y por supuesto, dentro de esa estructura del águila bicéfala, pues está el ministro de Relaciones Exteriores, quien depende enteramente del presidente y quien es la cabeza de las relaciones internacionales de Rusia. Rusia sigue siendo, como me lo dice Ashley en el chat, un país donde se practica el realismo clásico, donde todavía esos 6 principios orientadores de Franz Morgenthau siguen dominando el sistema internacional, donde todavía se cree que el poder y la guerra, que entre más poder se tenga, más influyente vas a ser en el sistema, y en donde la guerra sigue siendo como el principal medio de solución de disputas. El águila bicéfala hoy está conformada por el señor Vladimir Vladimirovich Putin, el presidente de la República de Rusia, uno de los hombres más poderosos del mundo, uno de los hombres más temidos del mundo, y por el señor Mikhail Vladimirovich Mishustin, que es el primer ministro del país. Y la otra parte del águila bicéfala, el cuerpo del águila bicéfala, por decirlo así, es el señor Sergei Viktorovich Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, la cara de la diplomacia rusa en el mundo. ¿Cuáles son los puntos más importantes hoy de la política exterior rusa? ¿En qué está trabajando el Kremlin hoy en política exterior? Primero, en que Rusia quiere ser potencia nuevamente. Rusia se ha dado cuenta que en este momento del ajedrez geopolítico ya no es como en los años 80, en los años 90, en los tiempos de la Guerra Fría, que solamente eran ellos y los Estados Unidos. Hoy en día el mundo ya dejó de ser un mundo bipolar para ser un mundo multipolar, un mundo donde hay muchos que pueden aspirar a ser potencia, pero donde realmente hay dos que están como jugando de tú a tú en ese ajedrez. Los Estados Unidos de América y la República Popular de China. Entonces Rusia se ha dado cuenta que aprovechando también en parte este juego de ajedrez entre las dos potencias, él puede reposicionarse en el sistema internacional. ¿Mediante qué? Mediante dos grandes estrategias que tiene. Una es la integración económica con los países que están en su zona de influencia, muchos de los cuales hoy ya hacen parte de la Unión Europea. Entonces Rusia se ha enfocado también en firmar acuerdos comerciales con países como Ucrania, Polonia, Bielorrusia, que antes eran parte de lo que se conoce como la Unión Soviética y hoy son algunos de los países más relevantes en el marco de la Unión Europea. Y, por supuesto, entendiendo que su poderío energético le da unas ventajas que de otra manera no tendría. Tres puntos muy claves son las relaciones con sus principales socios y también con sus principales detractores, que son los Estados Unidos de América, la Unión Europea y la República Popular China. ¿Por qué digo que son sus principales aliados? Pues porque entre potencias se entienden, entre potencias saben quiénes se deben buscar con quiénes para la solución de qué asuntos globales, pero al mismo tiempo Estados Unidos y la Unión Europea sobre todo han sido muy críticos de Rusia en términos de las pocas libertades de asociación, las pocas libertades individuales que hay en Rusia, las violaciones a los derechos humanos, el encarcelamiento de líderes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues en términos de China, Rusia tiene una política exterior de alianzas cuando se trata de ir en contra de los Estados Unidos, pero también de descontentos cuando se trata de temas que les tocan particularmente a los dos. Otros temas de relevancia hoy para la política exterior rusa son la crisis de Irán,
la crisis la crisis nuclear en Irán. Rusia es parte fundamental de esta crisis porque Rusia, al igual que Estados Unidos, Rusia, al igual que Irán, tiene arsenal nuclear, entonces digamos que está ahí en esa tensión de qué va a pasar con el Tratado de No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Rusia es parte importante en el conflicto de Oriente Medio en términos de que Rusia ha decidido abiertamente, en el caso de la crisis de Siria, apoyar al gobierno de Bashar al-Assad para que permanezca en el poder. Entonces eso también le ha granjeado muchas críticas de los Estados Unidos y muchas críticas de la Unión Europea. Rusia ha decidido irse metiendo poco a poco en América Latina, con relaciones diplomáticas con países que son tradicionalmente antagonistas a los Estados Unidos, como Nicaragua, como Venezuela, como Bolivia, mediante proyectos de cooperación técnica y tecnológica, mediante préstamos multimillonarios a estos países, etcétera, etcétera, etcétera. La consolidación de un grupo que se llama los BRIC, que es el grupo de países que están detrás de los 7 países más desarrollados del mundo, que es Brasil, Rusia, India y China, y por supuesto sus relaciones con Japón e India, que son 2 países que están relativamente cerca de Rusia y que pueden ofrecer mucho en temas de tecnología, ciencia, tecnología e innovación al país. Entonces, pues vamos a ver si Rusia puede volver a ser una potencia, y cuando termine el video quisiera que 2 o 3 personas me contaran, ¿ustedes creen que Rusia puede volver a ser una potencia o que nunca ha dejado de ser potencia? Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Cuando se habla de superpotencias, por lo general pensamos en países como Estados Unidos o Reino Unido, Francia. Pues una superpotencia es aquella capaz de proyectar su poderío militar a grandes distancias y, de ser necesario, hasta combatir en más de una guerra al mismo tiempo. Eso cuesta muchísimo dinero. Hay que invertir en bases militares, buques, aviones, tanques, cañones, misiles. También requiere de una fuerza expedicionaria compuesta por miles de soldados listos para ir a la guerra en cualquier parte del planeta. Y por supuesto debe tener armas nucleares. A pesar de que estos requisitos siguen vigentes, ahora hay atajos que le permiten a un gobierno intervenir en otro país o en más de uno, debilitando a sus adversarios internacionales o dominándolos, sin necesidad de tener que hacer inversiones masivas. Es decir, convertirse hoy en día en una superpotencia se ha convertido en una tarea mucho más barata. Rusia es el ejemplo perfecto de esto. Vladimir Putin ha demostrado ser un virtuoso en eso de proyectar poder en otros países a muy bajo costo. Pero, ¿cómo ha logrado Rusia convertirse en una superpotencia sin necesidad de invertir cantidades astronómicas de dinero? ¿Y qué consecuencias tiene todo esto para el mundo? Se lo contamos en el siguiente reportaje. Miren. En 2014, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, minimizó una amenaza que en realidad era mucho más grave de lo que creía. Estados Unidos enfrenta muchos desafíos. Rusia, sin embargo, es un poder regional. Está amenazando a algunos de sus vecinos, pero no es una muestra de fortaleza, sino de debilidad. Obama, por supuesto, se equivocó. 2 años más tarde, ese llamado poder regional, cuyas agresiones internacionales eran, según el entonces presidente, un signo de debilidad, logró intervenir en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, enredando profundamente la política de ese país. Y expertos aseguran que Rusia intentará hacerlo nuevamente en las elecciones del 2020. Rusia, por su parte, es un país consciente de sus debilidades. Sabe que no puede competir militarmente contra Estados Unidos, que su economía y su tecnología tampoco están a la par de sus competidores, y por supuesto que sus armas nucleares no les son útiles, pues solo podrían utilizarlas en casos extremos. Son los intereses políticos del mandatario ruso Vladimir Putin los que han impulsado a Rusia a ingeniarse otras formas de ejercer poder con muchos menos recursos. Así lo explica Andrew Weiss del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. Después de las protestas en Rusia en 2011 y 2012 y de la revolución en Ucrania en 2014, la política exterior rusa cambió. Se comenzó a enfocar en desestabilizar y crear diferencias dentro de los países que consideraba una amenaza para la sobrevivencia del régimen de Putin.
Ahora Rusia ha demostrado que puede interferir e involucrarse en la política de Europa y Estados Unidos. Ese es un problema nuevo y muy desafiante para muchos países que no esperaban que Rusia se comportara de esa forma. Hackers rusos o patrocinados por Rusia han aprendido a sembrar confusión en otras sociedades, a crear dudas acerca de qué o a quién creer, a profundizar las diferencias y conflictos que ya existen o inventar unos nuevos, a promover a algunos actores políticos y destruir la reputación de otros. Todo esto lo pueden hacer y lo hacen no solo en sus países vecinos, sino en cualquier país del mundo. Hackers y bots rusos han intervenido en el conflicto independentista de Cataluña y en el Brexit del Reino Unido, en las elecciones en Alemania y Francia, así como en Estonia, Georgia y Ucrania. Pero no es solo el uso avanzado de lo que el gobierno ruso llama tecnologías políticas. También tienen la capacidad de usar armas cibernéticas para atacar las instituciones de otros países. Por ejemplo, en 2016, el entonces gobierno de Ucrania acusó a Rusia de intervenir con las redes eléctricas ucranianas, ocasionando un apagón de 6 horas. Y la renovada capacidad de Rusia para influir sobre la política mundial no solo se debe a su dominio de las nuevas tecnologías. El Kremlin no tiene reparos en usar armas tradicionales. Putin mandó a Siria soldados, aviones y pilotos. A Venezuela envió misiles antiaéreos y apoyo financiero. Esos son dos países en los cuales Rusia hoy tiene una influencia definitoria. El Kremlin tampoco duda en usar asesinos profesionales, venenos radioactivos, francotiradores, drones armados y demás técnicas para eliminar a sus enemigos donde quiera que estén. Es así que expertos afirman que Rusia tiene una influencia mundial desproporcionada a pesar de su precaria situación económica y social. El hecho de que la economía rusa se concentre mayoritariamente en las exportaciones de hidrocarburos es una fuente de debilidad. Creo que el problema es que las personas tienden a enfocarse demasiado en el determinismo económico. El hecho de que Rusia tenga estas debilidades no quiere decir que no pueda ser un país desestabilizador. Hemos visto que las potencias en declive pueden ser extremadamente desestabilizadoras. A pesar de tener el territorio más grande del mundo, su economía es más pequeña que la de Brasil o Italia. Su crecimiento económico es anémico. El 10% de los rusos más ricos son dueños del 85% de la riqueza del país. La población de Rusia está en declive y para el 2050 tendrá 32 millones menos de habitantes. Esto es un síntoma de otras graves debilidades, como por ejemplo un pésimo sistema de salud. Ese no es el perfil de una superpotencia. No obstante, a pesar de sus debilidades, la Rusia de Putin es hoy protagonista central de los conflictos más espinosos de este siglo. Y no solo le va bien, sino que además le sale barato. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Rusia puede volver a ser una potencia o no? Ashley. Profe, pues yo digo que sí, o sea que sí puede volver a ser una potencia porque Rusia representa un gran poder regional y pues es reconocido como un país que ejerce un realismo duro. También además de eso, pues las relaciones internacionales ahora también se basan en buscar alianzas económicas y Rusia es el tercer productor de petróleo. Muy bien. Esteban. Profe, yo concuerdo con Ashley, yo creo que sí podría volver a hacerlo, porque de todas formas ese liderazgo que tiene Rusia y que ha tenido como que esa traducción de poder que uno piensa cuando pues mencionan a Rusia, pues yo creo que le puede favorecer bastante para como volver a tener más de esa injerencia que pues presenta en los últimos años en los gobiernos, en las decisiones internacionales. Entonces yo creo que eso puede ser también como un detonante para que ellos vuelvan a tener como ese poderío y volver a ser una potencia pues internacional. Muy bien. El caso es que Rusia ya lo es per se una potencia, solamente que necesita ciertos impulsos y necesita diversificar sus medios para convertirse en potencia. Camila. Profe, pues yo también estoy de acuerdo con mis compañeros y aparte pues el poder, como lo decía bien en el video, el poder cibernético que ha crecido en Rusia pues es de gran importancia ya que eso permite tener más influencia en las regiones del mundo. Es correcto. Ahora,
¿Cómo son las relaciones diplomáticas entre Rusia y Colombia? Pues Rusia y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas establecieron unas relaciones diplomáticas en 1935 que se rompieron en 1948 cuando Colombia suspendió las relaciones políticas, las relaciones diplomáticas con la URSS por no la injerencia, pero sí las protestas que se presentaron desde este país a la muerte del caudillo colombiano Jorge Eliezer Gaitán, relaciones que se restablecieron el 19 de enero de 1968 y se abrió nuevamente la embajada de Colombia en Moscú. Nuestras relaciones se mantienen y son básicamente muy amistosas en el marco de lo que pasa en los foros de Naciones Unidas, aunque se han hecho cumbres de cancilleres, cumbres de presidentes, y tenemos una comisión mixta intergubernamental para temas de cooperación internacional para el desarrollo en términos económicos, comerciales y técnicos y pues otros aspectos. Rusia es hoy uno de los países que mediante convenios con el ICETEX más oportunidades de estudios en el extranjero ofrecen a colombianos. El señor Alfonso López Caballero es el actual embajador de Colombia en Rusia y el señor Nikolai Tavdumadze es el embajador de Rusia para Colombia, Ecuador y Perú, cuya sede de la embajada está en nuestro país. Como se pueden dar cuenta, muchachos, Rusia es uno de los jugadores en términos de política exterior más importantes del momento. Y lo seguirá haciendo en términos de ¿qué? En términos de que siempre se va a necesitar un poco y siempre se va a necesitar un poder que haga contrapeso a las grandes potencias. Y Rusia es ese poder que le hace contrapeso a las grandes potencias. Rusia es ese país que siempre está ahí como buscando alguna manera de controvertir las posiciones de los Estados Unidos, de demostrarle al sistema que hay una potencia en ciernes que puede representar una alternativa válida. Entonces, en ese orden de ideas, creo que Rusia tiene muchas posibilidades no de quitarle el rol de líder del sistema internacional a los Estados Unidos, porque eso es muy difícil, pero sí de demostrarle a los Estados Unidos que puede convertirse en un actor relevante, sobre todo en partes del mundo donde Estados Unidos no está tan presente, como el sur de Asia, como África subsahariana, como algunos países de América Latina y el Caribe. Si les parece, vamos a hacer una pausa de 5 minutos para que vayan por agua, tomen café, tomen aromática y en 5 minutos volvemos para hablar sobre la política exterior de Oriente Medio. Ya nos vemos. Pregunta importante, cuando ustedes les hablan de Oriente Medio, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Como el desierto, profe. El desierto. ¿Qué más? Guerras. Guerras, muy bien. ¿Qué más? Pobreza. Pobreza, sí. ¿Qué más? Religión. Conflictos religiosos. Religión, conflictos, muy bien. Me falta una palabra. Muy importante. Empieza con P. ¿Problemas? Petróleo. Oriente Medio es una zona del mundo donde peligro también. Oriente Medio es una zona del mundo donde todo confluye en base a las guerras, la religión y el petróleo. Muy importante el petróleo. Antes de hablarles de la política exterior de Oriente Medio, necesito hablarles de Samuel Huntington y la teoría del choque de civilizaciones. Samuel Huntington es un politólogo de la Universidad de Cambridge que desarrolló una teoría que se llama la teoría del Clash of Civilizations o el choque de civilizaciones. Y esta teoría viene de otra teoría, de una teoría que es la teoría del fin de la historia de Francis Fukuyama. Y es que Francis Fukuyama dice que cuando en su momento dijo y sacó un artículo que se llama El fin de la historia y el último hombre, Francis Fukuyama decía lo siguiente, palabras más, palabras menos. ¿Qué es lo que pasa? Pasa que como se acabó la Guerra Fría y
triunfó Estados Unidos o triunfó el capitalismo, ya no hay nada a nivel, no hay ninguna otra potencia que le pueda hacer frente a los Estados Unidos y ya no van a haber guerras en el mundo. Las guerras se van a acabar en el mundo porque todos los países van a empezar a adoptar los principios y preceptos de los Estados Unidos para dirigir su vida política, económica y social. Es decir, van a ser capitalistas, van a ser países democráticos y respetuosos de los derechos humanos. Y entonces llegó Samuel Huntington y le dijo, pues qué pena con usted, señor Fukuyama, pero sí van a haber nuevas guerras. Pero las nuevas guerras no van a ser por poderío político, no por poderío económico, no por poderío militar, sino que van a ser por temas sociales, religiosos y culturales. Y a eso él lo llama el choque de civilizaciones, porque él dice que la diversidad cultural será la nueva causa de los conflictos en el mundo. En un mundo donde domina Occidente, pero en donde Occidente va a querer imponer su forma de ver la vida a otros bloques sociales, a otros bloques comerciales, y en donde la civilización es la más elevada connotación de un grupo de personas. Entonces, así pues, las características que según Huntington tiene una civilización son 4 cosas que comparten en común. Primero, que comparten una historia en común, una religión en común, unas costumbres y tradiciones en común y unas instituciones sociales en común entre todas ellas. Entonces, eso hace que diversos grupos sociales sean conocidos o sean determinados como una civilización. Para Huntington, las civilizaciones son muy dinámicas y cambian día a día sin que ellas mismas lo noten quizá. Y eso hace que sea más difícil tratar de estudiarlas. Entonces, Huntington decide dividir a las civilizaciones en unos grupos. La primera, la civilización occidental, que incluye a todos los países cristianos de Europa, América del Norte y Oceanía, liderada por los Estados Unidos de América. La civilización eslava ortodoxa, localizada en Europa Oriental y Rusia, liderada claramente por Rusia. La civilización latinoamericana, que contiene a Sudamérica, Centroamérica, México y gran parte de las islas del Caribe, liderada por México. Y aquí hay un punto, y es que los mismos países de la civilización latinoamericana dicen, no, nosotros no somos de la civilización latinoamericana, nosotros pertenecemos a esta civilización. Y los de esta civilización dicen, no, ustedes son una civilización propiamente dicha, porque ustedes no comparten con nosotros muchas cosas que entre ustedes sí comparten, como la historia, como el idioma, como las tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. La civilización islámica se localiza en Oriente Medio, el Magreb, Somalia, Asia Central, Bangladesh, Malasia e Indonesia, y que no tiene un líder natural producto de sus conflictos internos. La civilización hindú, que se localiza más o menos y básicamente en 2 países, la India y Nepal, liderada por la India. La civilización confuciana, que incluye a China, Vietnam, Singapur, Taiwán, las 2 Coreas, toda la diáspora china en Asia, el Pacífico y el Occidente, liderada por supuesto por la República Popular China. La civilización japonesa, que hace parte y que está ubicada en el archipiélago del Japón, y aquí Huntington dice que la civilización japonesa o que Japón como civilización no hace parte ni de la civilización confuciana ni de la civilización hindú, porque las características propias del pueblo japonés son totalmente diferentes a las de estos pueblos, y además porque Japón históricamente ha tenido miles de conflictos con estas 2 civilizaciones. Entonces hay mucha gente acá y mucha gente acá que odia a los japoneses. La civilización africana, que está ubicada en todos los países de África subsahariana y todas las áreas budistas del norte de la India, Nepal, Bután, Mongolia, Birmania, Tailandia, Camboya, Laos, y el Tíbet, liderada pues precisamente por el Tíbet y por su líder natural, el Dalai Lama. Entonces, estas son las civilizaciones en las que Samuel Huntington divide al mundo, para después preguntarse por qué se enfrentan estas civilizaciones. Y estas civilizaciones se enfrentan por religión, porque evidentemente los musulmanes tienen una forma de ver la vida que los católicos y los protestantes no tenemos, que los budistas no tienen, que los hinduistas no tienen, etcétera, etcétera, etcétera. Por las pretensiones de Occidente de querer dominar al mundo. Occidente, y cuando me refiero a Occidente me refiero a muchos de los países de la civilización occidental liderada por los Estados Unidos, tienen unas pretensiones de dominar Occidente de manera tal que de dominar el mundo de manera tal que quieren acabar
por decirlo de alguna manera, con todo lo que rodea a otras civilizaciones. Las civilizaciones pelean por espacio, porque el territorio se ha convertido en últimos tiempos en una forma también de generar poder respecto de otros bloques. Pelean por sus propias diferencias culturales, porque las civilizaciones son cada vez más intolerantes en términos de lo que buscan unas de las otras. Entonces esto ha hecho que las civilizaciones peleen por esto. Pelean porque los efectos de la globalización, producto de estas pretensiones occidentales, las han obligado a hacer cosas que no deberían hacer, las han obligado a adoptar prácticas que no deberían adoptar. Entonces también por eso pelean las civilizaciones. Las civilizaciones pelean también por temas de regionalismos económicos, porque nos hemos convertido en un mundo donde ahora todo se ve en términos de los bloques económicos de los que hacemos o no hacemos parte. Entonces, ¿qué bloque económico tiene más dinero? ¿Qué bloque económico tiene menos dinero? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso pelean las civilizaciones. Claro, Andrea, la apropiación cultural es parte de esas diferencias culturales, de esas luchas, y no solo la apropiación cultural, sino la aniquilación cultural, que es un término que está muy en boga de los sociólogos y los antropólogos últimamente, y es cómo unas culturas quieren ahogar a otras hasta el punto de aniquilarlas por completo. Entonces, como las civilizaciones pelean por esto, hay dos tipos de choques de civilizaciones. Los choques de micronivel, que se dan entre los mismos integrantes de una civilización o entre integrantes de dos o más civilizaciones, y los choques de macronivel, que se dan entre estados por la búsqueda del poder político, económico y militar. Huntington dice, el hecho de no implica qué. El hecho de que ahora las peleas no sean tanto por poderío económico o por poderío militar, no quiere decir que este tipo de luchas dejen de existir. Este tipo de luchas siguen existiendo, seguirán existiendo, y lo que pasa es que se convierten en una nueva forma de vivir las luchas entre los estados. Entonces los choques de micronivel, por ejemplo, se dan entre los mismos integrantes de la civilización musulmana cuando los chiitas pelean con los sunitas. O los choques de micronivel se dan acá en Colombia, por ejemplo, cuando los paisas pelean con los costeños, o cuando los rolos pelean con los caleños, etcétera, etcétera, etcétera. Y los choques de macronivel pues se dan entre los estados. Andrea, me corchas con esa pregunta porque yo no soy muy especialista en términos de variables culturales, pero si quieres, yo voy a hacer la consulta con un sociólogo amigo mío que me explique bien el tema, porque no quiero dar una respuesta que sea errada, y te cuento la próxima clase por correo electrónico. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta las teorías del choque de civilizaciones, yo quisiera preguntarles, ¿ustedes por qué creen que decidí hablarles del choque de civilizaciones antes de hablarles de la política exterior de Medio Oriente? ¿Qué creen que me motivó a mí a contarles los postulados de Huntington antes de hablarles de la política exterior de Oriente Medio? Andrea. Profe, pues yo creería que es porque en Oriente Medio hay como mucha, como un choque interno, lo que tú explicabas del micronivel de choque. Yo creo que eso es lo que sucede en la política exterior de Medio Oriente. Entonces, por eso. Es correcto. Ashley. Porque como mencionaste también un aspecto del choque de las civilizaciones también es la religión, y el Medio Oriente también se destaca por tener variedad de religiones, y es una de sus, digamos que uno de sus motivos más fuertes de guerra. Esteban. Pues yo quería decir algo parecido a lo que dijo Ashley, que era básicamente que en pues como en este lugar del mundo hay como mucha diversidad de culturas y como distintas costumbres, lo que hace que pues básicamente choquen y tengan bastantes diferencias y como, por decirlo así, como aberturas entre ellos. Adriana.
Bueno, profe, y pues también que en la misma lectura que tú nos mandaste, dice que las grandes divisiones del género humano y la fuente predominante del conflicto va a estar fundamentado como en esa diversidad de culturas. Entonces también me parece que eso es importante. Muy bien. Todos han dicho lo que es. Resulta que a Medio Oriente o Oriente Medio se le conoce como esa zona equivalente al suroccidente de Asia, que reúne a países como Arabia Saudita, Armenia, Azerbaiyán, Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak, Irán, Israel, Jordania, Kuwait, el Líbano, Omán, Siria, Turquía y Yemen, pero también a países como Chipre en su parte turca y Egipto en su totalidad. Todo esto implica pues que son zonas muy próximas. Si ustedes se dan cuenta, aquí está un país que se llama el Estado de Israel. Y lo pongo acá porque el Estado de Israel hace parte de la civilización musulmana en términos geográficos, más no en términos históricos o culturales. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel es considerado un país de la civilización occidental en medio de la civilización islámica. Y eso también ha generado muchos de los problemas que tiene esta región del mundo. ¿En términos de qué? En términos de que el Estado de Israel fue un Estado implantado en esa zona del mundo en 1948, producto de una resolución de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la importancia hoy de Oriente Medio en el sistema internacional? Esta zona siempre ha sido el centro de atención debido a dos cosas, a sus problemas y a su importancia económica en el mundo. A sus problemas porque ustedes saben que desde 1948 esta es una zona del mundo donde hay constantes conflictos entre los mismos países de la región, entre Israel y el Líbano, entre Israel y Siria, entre Israel y Jordania, entre Israel y Palestina, entre Irán e Irak, entre Irak y Kuwait, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también porque tiene una parte muy, muy importante, una gran parte de petróleo y gas para el mundo. Y es el lugar del mundo donde es obtenido de forma más barata. También porque en esta zona del mundo están el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, que son dos zonas estratégicas para el transporte de petróleo. Así que el país que controle o los países que controlen el Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, pues van a controlar gran parte de la geoeconomía de esta zona del mundo. Asimismo, desde hace unos años, Oriente Medio es el hogar del Islam radical, que es considerado como una fuente de peligro para la seguridad internacional de los intereses occidentales en la región. Pero resulta que a la gente de esta zona no le gusta que le digan Oriente Medio, porque ellos consideran que es una forma de humillar y ofender al pueblo árabe. Ellos se consideran parte del pueblo árabe y para ellos decir Oriente Medio es una forma de diseminar y de diseccionar lo que ellos son como tal. Entonces, para ellos que nosotros digamos los países de Oriente Medio es una ofensa ante sus ojos. Sí, Ashley, Oriente Medio percibe al sistema internacional como una amenaza. ¿En términos de qué? En términos de que es gracias al sistema internacional que el principal enemigo de la región está en esta zona del mundo, que es el Estado de Israel. ¿Cuáles son los factores? Hay tres factores muy importantes para entender la importancia de Oriente Medio hoy en el sistema internacional. Primero, el sistema del transporte de petróleo. Oriente Medio es una zona donde el petróleo pulula por montones y donde estos países, digamos que dominan el mundo a partir del petróleo. Segundo, por el magnetismo cultural que tiene la región. A todos de una u otra manera nos llama la atención lo que pasa en esta zona, nos llama la atención conocerla, entenderla y demás. Y por su importancia geopolítica al encontrarse en medio de tres continentes, Asia, Europa y África. Políticamente, Oriente Medio es una de las regiones menos democráticas del mundo. Si excluimos a Turquía, al Estado de Israel y probablemente al Líbano o a Palestina, ningún país de la región tiene un sistema democrático que siga un modelo pluralista y liberal. En su gran mayoría, todos son dictaduras, todos son monarquías absolutistas, como en el caso de Arabia Saudita, de Kuwait, de los Emiratos Árabes Unidos,
y demás. Y pues si exceptuamos al Líbano, que sí ha tenido elecciones, a Palestina, aunque el caso palestino es bastante complicado, ningún Estado árabe ha tenido regímenes de transición democrático en los últimos años en esta zona del mundo. ¿Por qué digo que el caso palestino es complicado? Porque Palestina, como ustedes saben, no es un Estado reconocido a nivel internacional por el sistema internacional, valga la redundancia. Entonces, eso hace que sea muy difícil hablar de Palestina como un Estado. Hay que hablar de Palestina más bien como una nación, como la nación palestina o el pueblo palestino, más como un Estado. Durante la Guerra Fría, la región se convirtió en una región inestable, porque allí también se libraron muchos de los conflictos entre los dos grandes hegemones del sistema del momento, es decir, los Estados Unidos y la Unión Soviética, sobre todo en las dos guerras del Golfo, la primera guerra del Golfo que fue entre Irán e Irak, y la segunda guerra del Golfo que fue entre Irán, Irak y los Estados Unidos por la defensa de Kuwait. Hoy en día la zona, además de esto, pues la tradicional aversión que sienten los musulmanes hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo judío, también ha generado muchos más problemas en la región, que es caldo de cultivo de grupos terroristas islámicos como Hamas, Hezbollah, el Estado Islámico, Al Qaeda y demás. Grupos terroristas, grupos fundamentalistas que luchan por dos cosas. Uno, por la eliminación de la faz de la tierra del Estado de Israel, y dos, por la liberación del yugo opresor de los Estados Unidos. Así pues, la política exterior de Oriente Medio se basa en 5 grandes pilares. Un primer pilar, que es la guerra. La guerra entendida como lo único que ha conocido el pueblo árabe desde 1948, que se estableció el Estado de Israel en esta zona. La religión, porque hay luchas entre judíos y musulmanes, pero también entre los mismos musulmanes, porque unos son chiíes y otros son sunís y tienen dos formas de concebir su religión de manera diferente. Por su importancia geopolítica, la importancia geoestratégica de algunos países de la región como Irán sobre todo, por las crisis democráticas que abundan en este país, que no han permitido que haya transiciones a democracias liberales, y por las relaciones entre estos países y los grandes poderes, entendidos como los grandes poderes como Estados Unidos, Rusia, hoy en día China y probablemente la Unión Europea. Quizá la Unión Europea es de todos los grandes poderes el que mejores relaciones tiene con los países de la zona. ¿Por qué? Porque la Unión Europea se ha concentrado en tratar de fomentar la paz y la seguridad internacionales en esta zona, en tanto que los Estados Unidos siempre ha apoyado tradicionalmente al Estado de Israel, siempre ha estado en contra del Estado de la República Islámica de Irán, y ha fomentado como relaciones de amor y odio entre todos estos estados. Hasta aquí, preguntas, dudas, comentarios, ¿todo claro? Profe. Entonces, una de las piedras angulares de esta región y de la formulación de la política exterior de esta región es el conflicto árabe-israelí, que empieza con la creación del Estado de Israel en 1948, producto de un intento de buena fe de la Organización de las Naciones Unidas de darle un hogar al pueblo judío que había sido tan masacrado y tan vulnerado durante la Segunda Guerra Mundial. Y de ahí en adelante se sucedieron muchas guerras. La guerra del Canal del Suez en 1956, la guerra de los 6 días en 1967, la primera guerra de desgaste entre 1967 y 1970, la guerra del Yom Kippur en 1973, la guerra del Líbano de 1982, la primera intifada o guerra santa de 1987, la segunda intifada o guerra santa del 2000, el conflicto de la Franja de Gaza entre el 2008 y el 2009, la guerra civil siria que lleva ya más de 10 años, que empezó en el 2010, y el conflicto iraní con Estados Unidos por temas de el arsenal nuclear que puede tener Irán. Ustedes tienen acá varios conflictos en los cuales pues los van a poder revisar más a fondo, porque de eso se trata el trabajo que tienen que hacer para el final de la clase.
Ahora bien, ¿cómo es la relación de estos países con Colombia? Colombia en su gran mayoría tiene muy buenas relaciones diplomáticas con todos los países de esta región, con todos, pero Colombia no reconoce a Palestina como un Estado-nación. Y este es un tema bastante complicado porque Colombia es uno de los aliados más importantes del Estado de Israel en la región. Pero al mismo tiempo, Colombia ha recibido durante más de 40 años a miles de migrantes árabes, sobre todo a zonas del norte del país, muchos de los cuales hoy ya están consolidados, tienen empresas, ya son colombianos, pero pues tienen raíces árabes. Entonces, el país tiene una gran herencia de esta cultura, de la cultura árabe. El gobierno de Juan Manuel Santos, antes de irse del poder, había firmado el decreto que reconocía a Palestina como un Estado, pero fue una de las primeras cosas muy erradas en materia de política exterior que hizo nuestro actual presidente Iván Duque, que fue no reconocer a Palestina como Estado. Hoy en día, las relaciones entre nuestro país y los países árabes se basan en el respeto. Colombia con Israel tiene temas en cooperación en temas económicos, en temas de educación y en temas militares. E Israel es uno de los 37 países del mundo que no le exige visa a los colombianos para ir a visitar ese país. Y con los países árabes pues se tienen muy buenas relaciones en los últimos tiempos, sobre todo con los Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los países que también más nos ha ayudado durante la pandemia del COVID-19. Ahora vamos a ver un pequeño video que les voy a mostrar, no todo porque es bastante largo, sobre la importancia del petróleo en esta zona. Y es una forma también de mostrarles que el petróleo es lo que mueve al mundo y lo que ha movido esta zona durante los últimos 40 o 50 años. Entonces, espérenme un momento. Espérenme un momento que me enredé acá. Listo. Y voy a pausar. ¿Quién se anima a sacar sus conclusiones del documental? Paula. Profe, pues yo creo que en la medida en que como que el petróleo se ha consolidado, sí, se ha consolidado como la principal materia prima que mueve como las industrias y la economía en el mundo, yo creo que esas superpotencias como que han tratado de consolidar su poder ejerciendo influencia, sobre todo en estos países que tienen como las mayores reservas de petróleo. Entonces yo creo que por eso como que se han generado tantos conflictos y pues también en el documental hablaban de que pues con la conciencia que se ha tenido con el cambio climático pues están como surgiendo nuevas formas de energía. Sin embargo, yo creo que todas estas superpotencias o las que más generan como esta contaminación o gases de efecto invernadero son las que tal vez menos comprometidas están con el cambio climático. Entonces yo creo que en esa medida, para que pues el petróleo deje como de tener esa importancia, yo creo que falta mucho. Entonces, y también pues la dependencia que se tiene pues del petróleo. Entonces yo creo que es lo que ha generado sobre todo que hayan tantos conflictos en esta zona, ¿no? Porque pues ya no solo se trata de que las superpotencias tengan una supremacía económica gracias a este crudo, sino también que mediante esto pues ejercen mucha influencia política en el mundo, teniendo como control sobre estas zonas. Entonces yo creo que eh, por eso se han generado tantos conflictos y por eso es una zona tan importante a nivel global. Ashley. Complementando un poco lo que dijo Paula, pues el petróleo hoy día es la energía dominante en el mundo, tanto Oriente Medio y la OPEP pues lideran la oferta de esta materia prima y además el petróleo es importante para la economía del país a niveles militares y estratégicos dentro de un sistema de productividad industrial. Andrea. Profe, pues como ya lo dijeron mis compañeras, el petróleo es bastante importante y juega un papel fundamental aquí en la actualidad.
Me parece curioso cómo en el documental mencionaban que Estados Unidos e Inglaterra se repartieron estos terrenos sin siquiera preguntarle a la gente que vivía ahí. Creo que pues el hubiera ya no funciona, pero todo creo que se hubiera resuelto de una mejor manera si hubieran tratado de hacer acuerdos en lugar de simplemente llegar y decir esto es mío porque así lo quiero, porque tengo el poder de decir que esto es mío. Entonces creo que muchas tragedias se pudieron haber evitado, pero bueno, ya el hubiera no funciona. Y con respecto a lo actual, como lo mencionaba Paula, creo que es bastante complicado que el petróleo pierda como la importancia que tiene hoy en día. Esteban. Profe, pues a mí me parece interesante ver cómo tal, como que tan volátil es la situación cuando se trata del precio del crudo, ¿no? Y aparte de que, como, o sea, una divisa como tan dominante como es el dólar, como hace que cuando se presenta alguna situación que pueda como alterar el precio, como menciona en el video del barril de crudo, puede como afectar de una manera como tan profunda como tal el sistema y como tal la organización de un país, ¿no? Ya que independientemente de que tengan como tal, pues según ellos sean como los dueños del petróleo, pues ya que está en su territorio, cómo esto afecta de todas formas de tantas maneras, ¿no? No solamente como tal la economía, sino como tal las vidas de las personas que allá habitan, solamente como por esos conflictos de relaciones de poder o tener como tal esa posesión de esa materia prima que como que es tan importante en todo el mundo. Catalina. Sí, considero que pues el interés por el petróleo ha existido siempre. De hecho, desde hace muchos años se ha considerado como combustible clave para la generación de energía y de hecho en la actualidad, a pesar de las nuevas formas de energía que surgieron, el petróleo sigue consolidándose como la principal fuente de energía primaria del mundo y esta energía resulta ser una de las claves del bienestar de las sociedades, especialmente de las más desarrolladas, razón por la cual el petróleo se posiciona o presenta más bien una notable dimensión estratégica y en consecuencia es también considerada como un arma política. Camila. Bueno, profe, pues yo considero que obviamente el petróleo juega un papel importante en términos de economía internacional y obviamente en balances de poder en el sistema internacional, como lo evidencia el documental. Y, pero debido a que diversos grupos de científicos han puesto en mesa de discusión el cambio climático, considero que posiblemente en unos años, no en corto plazo, pero tal vez a largo plazo, eh, esta región del mundo se ve involucrada en una incertidumbre debido a que el petróleo pueda perder importancia debido a cómo esto afecta a la naturaleza y pues además las condiciones de vida de las personas que habitan en esta región, ya que pues esta parte del mundo ha sido caracterizada pues como por su inseguridad. Paula, ¿quieres complementar algo? Bueno, entonces Dayana. No, profe, qué pena, es que había dejado la mano Dale, arriba. Dayana. Pues bueno, el petróleo es una fuente muy importante para estos países porque pues han logrado como una estabilidad, no todos los países de Oriente Medio, porque yo siento que por medio del conflicto es que no se han podido como consolidar así como buenos países, como obviamente el más conocido que es Dubái. Y pues este recurso puede que en algún momento se agote por tanto desgastamiento que ha hecho este Frankie. Y bueno, o sea, ha tenido como este derrocamiento y puede que en la actualidad, ahorita creo que hay un problema, estaba viendo un video que había un problema en Pakistán acerca como con todos estos derrocamientos y que estaban comenzando a trabajar en el cambio climático y no dejar pues de lado eso, ya que es un tema importante y en algún momento este fósil se tendrá que acabar y ellos de que van a comenzar a sacar un recurso. Sin lugar a dudas, el hecho de pensar
en el petróleo como un recurso natural inagotable es un error, y eso es lo que ha condicionado y es lo que en lo que se ha basado mucho la práctica de política exterior de los países de Oriente Medio. Estos países no consideran o no se toman muy en serio el hecho de entender el petróleo como un recurso inagotable, como lo dijo Camila. Con los efectos ya irreversibles del cambio climático va a ser cada vez más difícil que estos países puedan seguir basando sus economías y sus prácticas de vida única y exclusivamente en la extracción y comercialización del petróleo. Así que hay que ver cómo el avance del cambio climático, y que según informes científicos, más o menos para el año 2050, 2070 ya no va a haber petróleo en esta zona del mundo, cómo van a tener que rediversificar sus fuentes de ingreso y sobre todo su forma de relacionarse con los demás actores del sistema internacional. Aún así, Oriente Medio es una zona vital para la geopolítica global, no solo por el transporte y la comercialización de petróleo, sino también por toda la dinámica que se vive con el conflicto árabe-israelí en esta zona del mundo. Así que hay que esperar a ver qué va a pasar y si realmente en algún momento llega a haber paz en esta zona del mundo. No paz entendida como ausencia de conflictos, porque acuérdense que los conflictos nunca van a dejar de existir, pero sí paz como ese momento en donde todos estos actores en contexto dejen de pelearse unos con otros y puedan empezar a cooperar para vivir dinámicamente entre ellos. Chicos, muchas gracias por la participación, por la asistencia. Los invito a que revisen la actividad que está programada en el campus de esta semana del módulo, que es una actividad individual, a que lean los textos de la semana que viene. La semana que viene vamos a hablar de China, India y Japón, y pues que nos veamos el próximo jueves en Zoom. Gracias a todos y feliz resto de semana. Igualmente, profe, hasta luego. Chao. Que tengas buen día. Hasta luego, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta hoy. No se les olvide que esta tarde hay reunión con la decana. Los que puedan conectarse, por favor, es muy importante que se conecten. Vale, Sí, profe. señora. Bueno, profe. Chao. Gracias. Profe, una pregunta. Dime. Bueno, como toca hacer un mapa conceptual en los acontecimientos que tú nos mostraste, espérate, ay, no los encuentro. En los acontecimientos que nos explicaste, que eran unos cuadritos que nos dijiste que esos hechos los íbamos a hacer, de esos hechos tenemos que buscar para hacer el mapa. Sí. Listo, profe. Gracias. Chao.